que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Don Fernando, usted que estaba hablando de golpe de Estado, este fin de semana se condenó a Yanina Áñez a 10 años de prisión por el intento o el golpe de Estado, así es la condena, por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y la llevó a ella al poder. Duro para ella. Duro para ella. Y veremos, porque esto es un proceso en desarrollo. Ya se dio la condena el fin de semana. Bueno, vamos a hablar de algunas cifras importantes y de política rápidamente, Fernando. Ayer se nos informó que en materia de COVID, la positividad cayó a 18,3%. Bajamos del 20% a 18,3%. Los casos, ahí está, hubo 1.389 nuevos casos, se realizaron 7.609 pruebas para una positividad de 18,3%. Los casos activos cayeron, ahí está, en 23.615, estábamos cerca de los 30.000. Los hospitalizados en sala cayeron a 259, estamos llegando a los 300. Hospital, la gente en UCI se mantiene a la baja, hubo un solo fallecido. En términos generales, los indicadores epidemiológicos nos dicen que estábamos en una meseta alta y les decía a ustedes que había dos posibilidades. Pareciera indicar, fíjese la palabra que uso, pareciera indicar que vamos a la baja de esta quinta ola. Ojalá sigamos allí en ese proceso y podamos tomar algunas otras medidas de alivio. Y usted vacúnese y lleve las medidas de seguridad, protéjase, porque si bien es cierto el Omicron no tiene la letalidad que tiene el alfa, el beta alfa y el delta, mata. Bien, eso es COVID. Tenemos buenas noticias, vamos a la baja, por lo menos lo que indica las cifras. Vamos a ver si se mantiene. Estábamos altos y ya comenzamos a bajar. Eso es importantísimo. Pero yo quería hablarle de un par de temas, Fernando, a toda nuestra teleaudiencia y radio escucha. Recuerde el caso, vamos a hablar de política. Uno de los temas importantes, por eso nosotros le damos seguimiento a lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Costa Rica, y fíjese lo que está pasando en Francia, en una distribución casi dividida la nación. Totalmente. En Colombia ahí pasa exactamente igual y en Costa Rica hubo hasta 22 candidatos. Y fíjese los problemas que enfrenta el presidente costarricense y los problemas que enfrentará el próximo presidente. El señor Duque, que se va, sale con una de las apreciaciones más bajas de la historia de ese país. A pesar de que en una entrevista en la BBC dijo que él, si se lanzaba, se lo reelegían. Bueno, eso es cuentos de camino. Eso es. Bien, pero bueno, fíjese lo que estamos haciendo nosotros aquí. Por las informaciones que tenemos nosotros, el viernes, el Comité de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático habría emitido una resolución dirigida, entiendo, a producir el efecto de pedir la expulsión del partido y la revocatoria de mandato de 15 diputados. Recuerde de qué estamos hablando. El 1 de julio del año 21 se dio una elección, como se da, para escoger el presidente. Los diputados votaron y salió electo Cristiano Adames. Eso ocurre el 1 de julio. 5 meses y medio más tarde, por allá por noviembre, el Partido Cambio Democrático, la dirección, emite una acusación de que estos diputados violaron los estatutos del partido y el Código de Honor y Disciplina del partido. Código de Honor y Disciplina que no existía, sino que se vino a redactar, Fernando, en agosto. 3 meses después. O septiembre. O sea, se redacta un Código de Honor y Disciplina posterior al hecho del 1 de julio. Y se intenta aplicar este código a un evento que ocurrió anterior a ese código. Eso, en términos jurídicos, es una aberración. Pero igual, se lanza ese, y el presidente de ese colectivo
y el fiscal encargado emiten un juicio y dice que están expulsados los diputados. Y fíjense cómo opera el Código Electoral panameño. Si usted y yo somos miembros de un partido y queremos denunciar la acción de la dirección del partido, y yo voy antes de correr el camino interno ante el Tribunal Electoral o la Corte, eso es rechazado porque yo debo terminar agotar la instancia interna. Pero la instancia interna, que es la Junta Directiva y la Fiscalía, ya había condenado sin haber hecho un proceso. Fíjese usted la aberración jurídica. Entonces, producto de eso, el tribunal rechaza, como efectivamente lo tiene que rechazar, a lo que sea internamente. Entonces, fíjense esta cosa. No existe ninguna resolución para que el fiscal, que es el suplente, se encargue de eso y la razón por la que lo hace. No existe. Y todas las pruebas que presentan los diputados, Fernando, son rechazadas. Sí, sí. Esto es una pelea de burro amarrado con tigre suelto. Además de eso, la Corte Suprema de Justicia, en diferentes fallos y siguiendo el ordenamiento constitucional, establece que los diputados en votación no es causa suficiente para expulsarlo ni perder la revocatoria de mandato. Pero no existe una carta oficial del partido y es en el reglamento que se hace posterior a la elección, que se establece que basta una comunicación por WhatsApp. Oh. Porque nunca hubo tal comunicación. De hecho, anteriormente se había votado, el Partido Cambio Democrático votó por el presidente de la Asamblea PRD. Y los votos de Cambio Democrático no definieron. Ya él tenía lo del PRD. No definían el proceso. Entonces, de eso es que se trata este proceso. Entonces yo me pregunto, consultando con abogados, expertos en derecho electoral, expertos en procesos penales, por mi experiencia profesional, en Panamá solo se ha expulsado, se ha eliminado la revocatoria de mandato a un solo diputado, Miller, del PRD. Entonces, ¿sobre qué base se hace esto? Y este proceso sigue, porque en la Constitución de la República de Panamá sí existe la revocatoria de mandato, pero está supeditada al cumplimiento de los reglamentos del estatuto y la ley electoral. Entonces nosotros estamos esperando resultados y yo espero que la información que yo tenga, yo aspiro que sea falsa. Aspiro. Porque sería un acto muy reprochable que un partido tenga que recurrir a la justicia para resolver un problema político. Porque esto se dio porque un sector de Cambio Democrático está pidiendo un cambio de directiva. Podrían llevarlo a las instancias políticas y discutirlo políticamente, Fernando. Pero no. Ahora se meten en este berenjenal. Y lo que van a intentar hacer es meter al Tribunal Electoral en un problema jurídico. En medio de un proceso electoral. En medio de un proceso electoral. Que ya, a partir del 1 de julio, comenzó el proceso de organización y el calendario electoral correspondiente para que los independientes comiencen su proceso. Pero las elecciones son formalmente, arranca el proceso electoral como tal en febrero del 2023. 2023. 23, es decir, en 6 meses. Entonces, es cuando viene el calendario, las primarias, etcétera, y en las elecciones per sí mismas serán en febrero, arranca el proceso mismo en febrero del 24. Entonces, yo soy partidario de que los partidos resuelvan sus problemas. En ningún partido hay unanimidad de criterio para nada. Siempre hay discrepancias. Disidencias. Lo que hace el partido es discutirlas, recogerlas y después someterlas, ¿no así?, a un proceso de depuración, de consulta, y ahí se tira una línea, y que debe estar dentro de los principios, de los estatutos y de la reglamentación superior a eso, que es la ley electoral. Porque la ley electoral, mis queridos televidentes, se aprobó en agosto, antes de que hubiese
este mamotreto Sí. de reglamentación y antes de la acusación de noviembre. El Partido Cambio Democrático votó por las reformas. Algunos nos opusimos a algunas de las reformas que estaban ahí. Sí. Pero fíjese usted lo que pasa. Entonces, yo exhorto a los partidos políticos a que resuelvan sus problemas políticamente. Es más, yo creo que hoy más que nunca el país necesita de un encuentro entre los colectivos políticos para buscar una determinada unidad que nos enfrente a resolver los problemas del ciudadano común y corriente. Por eso le expresamos todos estos puntos, porque cuando usted vea cualquiera que sea la decisión, si la decisión es y además 2 condenas por 2 hechos amparados en una sola causa, y la ley establece que para la expulsión del partido hay una reglamentación y para la revocatoria de mandato hay otra. Son 2 eventos jurídicos, pero ahora lo quieren amparar 2 sanciones con un mismo delito. ¿Ves? ¿Y por qué es importante resolver esto políticamente? Para no poner al Tribunal Electoral a más fraccionamientos. Exacto. Porque vamos frente a unas elecciones complicadas. ¿Cuán complicada sea? Ya vemos si el mundo está complicado y si nuestro vecino está tan complicado, ¿qué le hace pensar a usted que nosotros no estamos complicados? Sí. Usted lo ve todos los días en Panamá. ¿Qué cosas nos complican la vida a nosotros los panameños? El empleo es un problema. La capacidad de nosotros de recuperar la economía. Acaba Fernando de entrevistar. ¿Cuál es una de las áreas más importantes? Turismo. Más generadora de empleo. Generadora de empleo. Hemos avanzado este trimestre del 2022. El crecimiento del primer trimestre es en el orden del 12,8%, 12,6%. Se los dije la semana pasada. Hemos avanzado en generar empleo, pero no hemos creado todos los empleos necesarios. Entonces tenemos un problema de creación de empleos. Y para eso hay que afectar a los sectores que generan empleo. Turismo es uno de ellos, construcción es uno. El desarrollo de infraestructura del gobierno es otro. La producción en el sector agropecuario. El desarrollo de nuevos negocios y de la digitalización de la economía para que nuestros jóvenes puedan participar en el mercado laboral. En el mundo moderno, Fernando, la inteligencia artificial, sí, la nanotecnología, la física, aunque a usted no le gusta mucho, la química, la ingeniería, la genética molecular, todo constituyen elementos nuevos en que nosotros tenemos que encaminar. Y nosotros tenemos que pensar más en el futuro que en el pasado. El futuro es el que nos lleva a nosotros a entendernos. El pasado, utilizado siempre, con criterios a veces hasta sin ir a ser exhaustivo en el análisis, nos lleva a nosotros a detenernos en el tiempo, a congelarnos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar, abrirle el camino, montar en el tren del desarrollo a la juventud, a las mujeres de nuestra patria. Hay que montarlas en el tren del desarrollo, no quitarle el boleto para que no estén en el tren del desarrollo. Y eso solo se logra con un determinado nivel de unidad, Fernando, que necesitamos ahora. Sí. Los meses que vienen son meses hartamente complicados en materia económica, en materia de inflación, en el sufrimiento de nuestro pueblo, sea de clase media, sea empresario, sea trabajador, sea indígena. Y si usted es indígena, es mujer, es peor para usted. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas. Y hay gente que cree que porque son influencers, hablar mal es la gran... Sí. Buscar soluciones más complicadas. Proponer no es... Que estar acusando a los demás. Yo no digo que no se investigue, no estoy por eso. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestra juventud. Nosotros tenemos que pensar en cómo creamos una conciencia. ¿Cómo se crea la conciencia en los pueblos? Con la cultura. Con la cultura, no hay ninguna otra. Y la educación, no hay ninguna arma más poderosa para transformar una nación que la educación. Pero no la educación pensando en el pasado. Es la educación pensando en el futuro, conociendo la historia. Son 2 cosas diferentes. Sí.
detenernos ante, por ejemplo, a mí que me tocó, hoy 7 años y medio, hace 7 años y medio, Felipe Camargo estaba preso y hoy, un día como hoy, hace 7 años salió libre. Nosotros trabajábamos en aquella ocasión para el futuro, para los jóvenes. Hicimos reformas. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a unificar el país. Mire lo que está pasando. Y al hacerlo, pensar a quién tenemos que montar en el tren del desarrollo. Me preocupa mucho los muchachos jóvenes, me preocupa mucho las mujeres, me preocupa que lo estamos dejando sin boletos Sí. para el tren del desarrollo. Piénselo. Así es.